Agradecida con el CAC y con la comisión, con Elena, por esta invitación y un gusto estar ahora con ustedes, reencontrándome con muchos amigos de este modo. Bueno, la verdad que para nosotros es un placer, Karina. Y bueno, yo la voy a presentar a Karina. Karina Garrett nació en la provincia de Buenos Aires, pero ahora está ubicada en la provincia de Catamarca. Es arqueóloga, egresada de la Universidad de La Plata, y es ceramista, investigadora de todas las civilizaciones prehispánicas en el norte de Argentina. Bueno, yo tuve la suerte... Perdón, Elena. Sí. Hay alguien que está con el micrófono abierto y se está escuchando, así que traten de silenciarse todos los micrófonos cuando van ingresando. Perdón. Perfecto. Bueno, yo además tuve la suerte de... Bueno, yo no la conocía, Karina, y Karina empezó a poner en el Facebook unos cursos el verano pasado en su casa de Yocavil, en Catamarca. Bueno, me pareció genial la idea y me fui para allá y la verdad que fue inolvidable. Así que en cierta parte he participado de todo esto que Karina nos va a contar ahora, que es una maravilla. Así que bueno, Karina, dale, contanos, que nos interesa tanto. Bueno, ¿quieren que vaya mientras mostrando unas imágenes? Sí, dale. Así lo hacemos más entretenido. Bueno, yo ahora estoy en mi casa, en un pueblito de 500 habitantes que se llama Fuerte Quemado, que está al norte de Santa María, límite con, esto es Catamarca, en el límite con Tucumán, cerca de las ruinas Quilmes. Eso es para, más o menos, para que se den una idea de dónde estamos localizados. Y ahora les voy a mostrar algunas imágenes de mi trabajo, de las técnicas que he estado investigando durante muchos años. Alguien que se llama César, aparece el sonido. Ay, perdón. Sí, acá alguien nos acota que arriba en la pantalla dice cuánto resta de la reunión y lo que quedan son 9 minutos. Así que, nada, por ahí vamos a tener que conectar 2 veces entonces, ¿sí? Perfecto. Pero bueno, adelante Karina, tranquila, porque bueno, después nos volvemos a reconectar. Bueno, la historia mía con la cerámica comenzó cuando, lo cuento siempre, pero una vez más, cuando tenía 16 años, yo crecí en el campo, en un pueblo llamado Cacharí, en provincia de Buenos Aires, y un profesor autodidacta, Juan Carlos Lerra, que quizá lo han escuchado nombrar, iba a dar una clase a la biblioteca pública, y ahí tuve mi primer contacto, digamos, mi primera experiencia con la cerámica. Con el barro no, porque como me crié en el campo, vivía metida en las lagunas, y bueno, era como natural, el contacto permanente con la naturaleza. Y me enamoré de la cerámica precolombina a esa edad, fue como algo inmediato, y fue tan intenso, tan fuerte, que 2 años después comencé la carrera de antropología orientada a la arqueología en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Y bueno, mi vida ha sido un continuo devenir entre estas dos cosas, con altibajos, porque bueno, es muy difícil obtener un ingreso económico a través de la cerámica, así que los altibajos no han sido porque mi pasión hacia el tema haya flaqueado, sino es porque me he tenido que poner a trabajar de cualquier otra cosa. Y finalmente, desde hace unos 10 años, como que decidí que tenía que darle forma a todos estos años de investigación, de aprendizaje, de viajar para conocer ceramistas tradicionales, de visitar museos, y se comenzó a gestar lo que yo llamo el proyecto Casa de Yocavil. Empezó a gestarse primero como un sueño, y luego nos dedicamos a trabajar desde el año 2011,
y recién ahora podemos decir que ya tiene forma y color el proyecto, ¿no? Esta es nuestra casa, estamos en la zona rural, tenemos un predio de 3 hectáreas, el taller de cerámica, y en este momento estamos construyendo una residencia para hospedar estudiantes y visitas. Este es el paisaje de la región. Nosotros estamos en la parte sur de los llamados valles calchaquíes, ¿no? Estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar, en una región desértica, montañosa, que es sumamente rica en términos arqueológicos, ¿no? De lo que es el registro arqueológico. De hecho, la cerámica más elaborada en términos arqueológicos posiblemente se encuentre en lo que actualmente es la provincia de Catamarca. Y tenemos un registro arqueológico de más de 2000 años, ¿no? Con presencia de cerámica. Este es el entorno, mi tallercito. Para los que no son de Argentina, la ubicación en el mapa. Y bueno, el proyecto tiene que ver con el rescate de las técnicas originarias de América. Y tiene así como pilares de apoyo. El primero es la investigación. El segundo es la experimentación permanente, la creación de obra y luego la sociabilización. En este caso a través de charlas, conferencias, dictado de cursos, en espacios en los cuales soy invitada y desde hace 2 años en mi propio espacio, ¿no? Y creo que se está por cortar en 20 segundos. En 4 minutos. No, en 4 minutos. Bueno, como les decía, mi proyecto Casa de Yocabil, el primer pilar sobre el cual se apoya es en la investigación de las técnicas cerámicas originarias de América. Un poco a través de mi trabajo directo como arqueóloga, en el cual he tenido oportunidad de trabajar con colecciones y también, bueno, realizando excavaciones y directamente analizando los materiales. Y por otro lado, la fotito que ven a la derecha, en la parte inferior, yo desde hace más de 20 años que cuando tengo oportunidad de viajar, intento siempre mis viajes, o dirijo mis viajes hacia conocer alfareros tradicionales de distintas regiones y de distintos países, ¿no? En arqueología sería lo que llamamos hacer un trabajo etnográfico, de compilación de datos sobre las técnicas que aún permanecen vivas. La foto es del pueblo de Tobatí, en Paraguay, y es del año pasado. Me parece que hubiera pasado muchísimos años, pero no, es del invierno pasado. Estas son algunas imágenes de lo que es la cerámica antigua de la región. En la zona de Fuerte Quemado, digamos, la cultura que predomina es la llamada cultura Yocabil o Santa María, que son restos del año 1000 al 1450 después de Cristo. Toda esta cerámica es previa a la llegada de los incas. En realidad tenemos 2000 años de presencia de cerámica originaria previa a la llegada a la conquista del imperio incaico. Y toda esta cerámica, en este caso lo que estamos viendo son urnas funerarias destinadas al entierro de niños recién nacidos o de muy corta edad. No sé si prestan atención y van a ver que tienen rasgos, la parte superior de la pieza tiene ojos y nariz, y en realidad son representaciones femeninas, ¿no? Por lo cual el cuerpo del niño, de alguna manera, simbólicamente, era contenido en el útero de la pieza. Hay como un eco. Sí. Y regresaba al seno de la tierra, ¿no? En las culturas de esa época, que eran culturas agrarias, simbólicamente la tierra era hasta la actualidad una imagen femenina, la madre tierra o la Pachamama. La cerámica en estas culturas tenía tanto una función simbólica como una función
utilitaria. Tenemos otro tipo de piezas, que en realidad son las de uso cotidiano, ¿no? Que no estaban decoradas. Como acá estamos hablando entre ceramistas, bueno, como van a ver, las piezas tienen distintas técnicas constructivas, distintas técnicas de decoración y de cocción también. Este tipo de técnicas con la conquista española se pierde, pero se pierde muy rápidamente. En un lapso quizás de 300 años, como estas imágenes tienen un contenido religioso, son directamente, o sea, el español conquista y no, las imágenes se destruyen y no hay continuidad de los procesos históricos que se venían desarrollando en la región, con lo cual también perdimos el conocimiento técnico. En muy pocos años pasamos de tener piezas de una elaboración exquisita a tener piezas gruesas, de una confección tosca, y a la fabricación de utilitarios para el uso del español, incluso copiando formas que no son autóctonas, ¿no? Bueno, y como les comentaba, digamos que se pierde gran parte de la tradición cerámica originaria de América, ¿no? Y esto significa que para poder trabajar con estas técnicas hay que experimentar mucho, ¿no? Se pierde la cadena de transmisión de conocimiento. Bueno, entonces, uno de mis pilares tiene que ver con la investigación como arqueóloga, la búsqueda bibliográfica permanente. Actualmente hay muchas publicaciones científicas producidas por arqueólogos disponibles, digamos, online en forma de PDF, lo cual es genial porque cuando yo inicié eran pocos los ceramistas que trabajaban con estas técnicas y también era muy difícil conseguir información, ¿no? Ustedes recordarán, no hace tanto tiempo de eso que había que recorrer bibliotecas de todo el país. Cuando uno necesitaba investigar sobre un tema específico había que disponer de meses y meses y recorrer bibliotecas. Por fortuna ahora es más fácil. Y bueno, y otra de los pilares que yo le hablaba es la experimentación permanente con materiales y con técnicas y estructuras de cocción. Parte de mi investigación tiene que ver con la identificación y preparación de materiales, obteniéndolos directamente de los paisajes, de la naturaleza, ¿no? Esto es un paisaje de la quebrada de Cafayate, que nosotros estamos a 80 kilómetros, que tiene importantes yacimientos de arcilla. Cuando hablo de técnicas cerámicas originarias de América, siempre hago referencia a piezas que fueron hechas con técnicas manuales, porque el torno, la alfarería en torno no existió en América, por lo tanto la construcción siempre es manual, siempre es a través de pellizco, de superposición de chorizos, de distintas técnicas de paleteado, que no son las mismas en toda América, sino que tienen variaciones. En el actual territorio argentino no existió la moldería, pero sí la existió en otros sitios como México y como Perú, una moldería realizada en cerámica, ¿no? Y una técnica distinta a la que normalmente se utiliza, ya no se trabajaba por colada, sino eran moldes sobre los cuales se presionaba arcilla en estado de cuero, o sea, planchas de arcilla. Además, en la composición de las pastas, siempre además de arcilla, se utilizaron chamotes, como por ejemplo distintos tipos de arena, de cuarzo, mica, sílices, arenas volcánicas, algunas sustancias orgánicas también.
Y bueno, así que esto que estoy mostrando es parte de este trabajo experimental de ya más de 30 años. Me da miedo cuando me doy cuenta, ¿no? Porque pasa muy rápido el tiempo. Y uno no, es mínimo lo que alcanza a comprender y aprender, ¿no? Y faltarían muchas vidas para seguir investigando. Estoy reproduciendo una pieza de la cultura de la Guada. Algunas de las herramientas utilizadas, por ejemplo, son piedras pulidas, y estoy pintando con un pincel elaborado con pelo humano. No, acá tengo un pincel comprado de librería. Experimentando con la técnica de engobes, que es la técnica de decoración por excelencia en las piezas antiguas. Engobes de baja temperatura, ¿no? De 900 grados es el rango de temperatura que estamos hablando. Nuevamente, los engobes, que son simplemente arcillas y óxidos, no tienen materiales fundentes, y la fijación con la ayuda de las piedras, de distintos tipos de piedras pulidas. En la antigüedad se usaban piedras y también se usaban herramientas de madera, de hueso, de valva, y experimentación con distintas técnicas de cocción. Esta es una cocción con bosta seca o guano, que es un tipo de cocción tradicional en toda la región andina, porque pasando los 2000 metros de altura no hay árboles. El tipo de ambiente de altura, de puna, del desierto, bueno, no crecen árboles, entonces el combustible es la bosta animal. Y un hornito de tipo tradicional, acriollado, digamos. Ahora tenemos más información sobre estructuras precolombinas, prehispánicas. Hasta hace poco había muy pocas excavaciones de hornos, pero ahora tenemos un poquito más de información sobre las formas, el tipo de cámaras. Bueno, y aquí está mi trabajo personal de creación. En una parte sigue siendo la replicación de piezas arqueológicas, o generar otro tipo de piezas parecidas, digamos, siempre inspirada en las imágenes antiguas, que es lo que a mí me apasiona, y una obra que intento que sea más contemporánea, pero creo que no lo logro porque, porque mi eje, Y ya está siempre, transmitiendo. mi mirada está puesta siempre en la estatuaria, en la cerámica, en el arte rupestre antiguos. Sí, ¿ya entraste? ¿Cómo? ¿Disculpan? Ah. El taller mano de piedra o mano Ya estás de algo. en la charla. Taller mano, tenés que Estás en charla. silenciar. Trabajo de esgrafiado, de bruñidos. La pieza negra es una técnica de horneada y luego hacer una, se me fue el nombre, cubrir la parte que uno no desea que sea negra y ahumar la pieza. Y se me fue completamente el nombre de la técnica. Una reserva con arcilla y un ahumado posterior. Rehabilitate, Karina, porque tuve que silenciar porque se escuchaban muchos ruidos. Creo que ahora sí, ¿verdad? ¿Tienen que hacer sí o no? Sí, bueno. Bueno, algunas piezas, como le decía, de proyección. Esta pieza, por ejemplo, está inspirada en la cultura tiahuanaco, pero más bien en la estatuaria en piedra. Y está hecha enteramente a mano, digamos, por chorizo y un poquito de paleteado, y está horneada en reducción con leña para generar una pieza de color gris. Es una belleza. Esta es una pieza del año pasado, en realidad inspirada en la cultura de la Guada, en los mitos de transformación de los chamanes, de los médicos, curanderos,
transformación de hombre a jaguar. Es una pieza de aproximadamente 65 centímetros de altura. También realizada con arcilla con mucho contenido de hierro, de aquí de la zona, y tiene una pequeña reducción al finalizar la cocción para que no quede tan naranja, y entonces quedó de color marrón oscura. Sí, muy buena. Esta es una serie que estoy haciendo en este momento. En realidad tengo otras piezas que todavía no están horneadas, y es una serie de representaciones de mujeres que yo digo que están ensoñando. En realidad la estamos pasando un poco mal este año y en general, y yo quedé un poco bloqueada durante un par de meses, y cuando volví a hacer piezas no tenía muchas ganas de hacer algo dramático, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Como con cierto optimismo, de una ensoñación y un viaje interior hacia, no sé, un respeto mayor a la naturaleza, al prójimo. Y esa es la idea de esta serie de mujeres. Y bueno, este es el intento de contemporaneidad que tengo, bastante fallido en algunos casos, porque sigue pareciendo antiguo, mezclando materiales reciclados, ¿no? Hierro, alambre. Estas piezas están en el Museo del Inca, del Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda, esta obra. Tuve el gusto de ser invitada hace 4 años a participar del simposio. Otra escultura, pero elaborada siempre partiendo desde el hueco y modelando sobre el vacío, ¿no? O sea, con la técnica precolombina, con chorizos. Es completamente hueca y está elaborada y ensamblada, pero siempre dibujando, digamos, sobre el vacío, la forma. Bueno, y la última, como le decía, estamos desde hace 2 años, inauguramos nuestro espacio acá en Fuerte Quemado, el espacio Casa de Yocavil, y lo hicimos ofreciendo en principio, en temporada de vacaciones, talleres de 6 días, con alojamiento, con comida. Como estamos un poquito alejados de la ciudad, tenemos que resolver y generar mayor comodidades. Estamos en eso en este momento, y bueno, lo que hago un poco es enseñar, digamos, todas estas técnicas y procesos. Dentro de los talleres hacemos salidas de campo. Muy buena. Por ahí alguien se va a reconocer en la foto. Hacemos reconocimiento de materias primas, trato de incluir en lo posible algunas visitas culturales, ¿no? A algunos artesanos tradicionales. Lamentablemente en este lugar no quedan alfareros. Hace 3 días falleció un amigo que era el señor Simón Costilla, de la comunidad indígena Quilmes, una persona amorosa, y bueno, lo hemos perdido. Los talleres están abiertos a público general, no se necesita tener experiencia, y también participan niños. No hay ningún inconveniente con la... Acá la puse a Elena para... Y bueno, hacemos el proceso completo, ¿no? Preparación de los materiales, elaboración y cocción de las piezas. Y también visitas a sitios arqueológicos. La idea es generar piezas que no necesariamente tienen que ser réplicas, pero sí comprender el contexto histórico y cultural dentro de las cuales las piezas originales fueron creadas, ¿no? Y el significado que tuvo para las culturas que las crearon, ¿no? No desposeerlas de todo ese significado.
sino todo lo contrario, ¿no? Aportar contenido cultural, histórico, cronológico. Bueno, y este año que estamos en cuarentena absoluta, estamos mejorando el lugar, estamos construyendo una cocina y espacio para tener en mejores condiciones la residencia, ¿no? Sí, Y sí. veremos en qué momento podemos reiniciar con las actividades. De algún modo tenemos ganas de comenzar con programas de residencias de estudio o residencias artísticas y otra serie de actividades en el futuro. Muy bien. Acá, Karina, todos ya estaban preguntando tus datos. Vino muy bien. Perdón. Ponelo de Sí. nuevo si querés el último donde está tu mail, tu dirección, todo eso, porque estaban preguntando por el chat. Sí, el mail es casadeyocavil@gmail.com. No está aquí. Ojalá podamos reiniciar en verano, pero bueno, todavía desconocemos qué No, ya estamos todas queriendo ir. pasará. Oíme, Karina, y en julio también hacían grupos ustedes, ¿no? Sí, pero tuvimos que suspender todas Sí, las no, actividades. ya sé. Sí, 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 sí. sí. Pero digamos que Yo hace dos tardé meses muchos años en tomar la decisión de construir el lugar porque, bueno, estamos un poco alejados de las capitales y bueno, ya estoy llegando a los 50, entonces hace un tiempo dije, bueno, es ahora o nunca, y mi compañero, porque el proyecto es también de mi compañero, de Guillermo, que pone el cuerpo y el alma en esto, así que hace 2 años decidimos que sí lo íbamos a concretar y bueno, bien, acá estamos trabajando en eso. Bueno, Karina, María, si quieren hacer si te consultas. parece, te voy leyendo las preguntas que fue Bien. haciendo la gente en el chat. pero espera, déjame que primero cuente algo, que Sí. ellos no solamente, te da el contacto con la arcilla que ellos prepararon, haces tus piezas, todo, pero además de todo eso, toda la instalación que hay ahí, todas las casas, todos las construyeron ellos de adobe, ellos con sus manitos, ¿viste? Así que es admirable, lo que han hecho en ese lugar es realmente admirable. Eso quería Sí, contar. acá no se ve mucho, pero yo estoy en mi casa y en realidad eran unas paredes en ruina de más de 200 años y volvimos a levantarla, ¿no? No tiene digamos, arquitectónicamente no es fiel a la... No sabemos realmente qué había originalmente porque estaba derrumbada, pero las paredes que ven detrás están hechas en adobe y tienen 60 centímetros de diámetro cada pared. Y yo aprendí a trabajar el adobe, ¿no? La casa completa, taller y las habitaciones de la residencia las estoy revocando yo. Preparo el material, ¿no? El principio del adobe es muy similar al de la cerámica, ¿no? Es arcilla, que como la arcilla al secar contrae y se resquebraja, hay que agregarle un material no plástico. En el caso del adobe se le agrega arena, paja, bosta animal. Así que estos años he aprendido a trabajar el adobe y bueno, todas las construcciones, por lo menos por dentro, son construidas en ladrillo de tierra cruda y están revocadas por mí. Una maravilla. Pero bueno, es un dato, ¿no? Claro, y además Si en quieren esa leer las zona, preguntas. No, te decía que en esa zona es interesante justamente por los cambios bruscos de temperatura, que el adobe es excepcional para eso, ¿no? Sí, es ideal y se están perdiendo la construcción en adobe. Quizá porque, bueno, al crecer las pequeñas ciudades es identificado con lo rural y con la pobreza. Entonces la gente prefiere construir con cemento
es casi simbólico, ¿no? Que la tierra siempre asociado bueno, a lo antiguo, a ser pobre. Es una pena porque es absolutamente térmico. Nosotros en verano llega a ser 40 grados, en realidad no en verano, en noviembre y diciembre, que es al final de la estación seca. En esta región las lluvias están concentradas en 3 meses, en enero, febrero y marzo. El resto del año es completamente seco. Y no usamos casi ningún tipo ni siquiera un ventilador, porque es térmico, ¿no? A la noche es fresca la casa. Hay como una inversión térmica. Además, Así que es interesante también como técnica constructiva. Es ideal para las regiones desérticas. Antiguamente, cuando se construía en adobe, también se pintaba la cal. Y la pintura a la cal lo que hace también, aunque a unos les parece, como vos decías, que es de pobre, al contrario, rechaza insectos. Entonces, no solo tenés la aislación térmica, sino que también la cal hace que no haya insectos. Es fantástico, es como una comunión buenísima. Miren, las habitaciones de la residencia están revocadas con adobe, no se alcanza a ver, ¿no? Pero bueno, si uno prepara bien, en realidad es muy pesado construir de este modo, físicamente es muy pesado, pero a la vez que seca, cuando agrieta, se le pasa una esponja húmeda, entonces se van cerrando las grietas. Ese trabajo se hace 3-4 veces hasta que no queda ninguna grieta abierta, ¿no? Y también se puede dar una impermeabilización usando, por ejemplo, la penca de los cactus, ¿no? De los cactus de paleta. Ese tipo de sustancia orgánica sirve para impermeabilizar y también es factible de ser usada en cerámica como una suerte de mordiente para fijar las pinturas, ¿no? Los engobes. Bueno, me fui por las ramas. No, pero Sí, igual era muy interesante que lo contaras, así que... Sí. Karina, yo soy de Perdón. ¿Quieren Sí, que salga de...? Voy a salir de esto. Sí, así nos vemos y podemos Claro, sí. empezar. Y no sé cómo salir, eso es lo peor. No quiero salir de todo. ¿Con la crucecita no se cierra la pantalla? No, Ana, deja de compartir Ya está, pantalla. lo hice, ahí lo hice, Sí. listo. Bueno, Perfecto. Bueno. Vamos a hacer una cosa, yo voy a ir leyendo las preguntas que se fueron realizando en el chat y entonces cada uno que quiera preguntar vaya poniéndose, digamos, como a la fila. En el chat se van anotando, así respetamos el orden en el que cada uno fue interviniendo. Cristina preguntó al inicio de la charla, ¿cómo preparás los engobes allí y qué materia prima usás? Y si podrías comentar cómo horneas. Sí. Bueno, la materia prima que uso en este momento es toda del noroeste argentino. He usado de casi toda la Argentina porque viajo bastante y siempre estoy buscando canteras de arcilla. En este momento uso una arcilla de la quebrada de Cafayate en Salta y este último año creo que he tomado como 15 muestras de arcillas regionales. En marzo tuve la oportunidad de estar en otra zona de Catamarca, en Andalgalá, y durante varios días nos dedicamos exclusivamente a buscar yacimientos. E incluso un yacimiento fuimos recabando información y llegamos hasta un yacimiento de caolín. No es tan fácil, digamos, estuvimos recorriendo caminos de cornisa, subimos hasta 3.500 metros de altitud, y bueno, pero uso arcillas locales, digamos. E incluso una que el año pasado, por detrás de mi casa hay un río que está seco todo el año, y la creciente del año 2018 trajo en suspensión arcilla, así que hacia el mes de julio-agosto
cuando el río estaba completamente seco, pude juntar esos cascarones, no sé si vieron alguna foto, que tengo una pilita así de cascarones en la mano, entonces junté una arcilla con mucha materia orgánica, muy feo olor, horrible, porque el río trae agua, trae bosta de cabra, mucha materia orgánica, y bueno, y por debajo del cascarón de arcilla, distintos tipos de arena. Así que yo no la filtro por una malla muy finita, cosa de que parte de ese material antiplástico o chamote pase, y directamente no hago ningún tipo de formulación. Las voy probando y las utilizo. Algunas veces las combino, las mezclo, ¿no? Así que son arcillas locales. La horneada la realizo con leña de lo que tenga a mano, ¿no? De las podas, de algarrobo, de chañar, o sea, de lo que tengo en el lugar. No me acuerdo qué otra... y los engobes son arcillas coloreadas con óxidos. Nada más que eso, ningún mordiente, ningún fundente. Quizás el secreto, no sé si un secreto, en mi caso el modo que prefiero es tener una pieza con la superficie muy lisa y aplicarla cuando todavía hay una humedad en la pieza, ¿no? No diría punto cuero, sino un poquito más seca, y la fijación es por presión, con la ayuda de las herramientas de piedra. Y si uno quiere tener una pieza con un brillo mejor, digamos, que brille más, hay que bruñir más veces, 3, 4 veces, 5. Que es un trabajo. Karina, entre bruñida y bruñida, ¿volvés a aplicar una capa nueva de engobe o simplemente con el mismo engobe volvés a bruñir? Vuelvo a bruñir con el mismo engobe. Espero que se opaque y vuelvo a bruñir. Hasta el punto, cuando ya está seca no, porque estropearía el trabajo. No, el engobe, bueno, es relativo, hay varias formas de aplicarlo, ¿no? Es un poco espeso, es distinto a la tierra sigilata, o sea, tiene el espesor de una arcilla en estado de barbotina, y en mi caso yo opto por pintar un color por vez. Por ejemplo, toda el área blanca, lo bruño, luego paso a otro color, y quizás un poquito la experiencia es lo que da el conocimiento de cuál es el punto, el momento ideal en el cual uno puede bruñir, para no desprender, para no arrastrar, para no mezclar los colores. La técnica del engobe es bastante compleja. Veo que estos días estoy viendo ceramistas que utilizan sigilata, que es un engobe con grano mucho más fino, ¿no? Y que levanta brillo simplemente cuando se lo frota con un paño de lana. Pero bueno, yo utilizo la técnica de engobe porque gran parte de la cerámica arqueológica, por lo menos de Argentina, fue realizada de ese modo. Y uno cuando ve las piezas arqueológicas hasta ve la dirección del trazo en el cual pintaron y ve el espesor de la pintura en superficie. Se ven en las piezas arqueológicas muy interesantes, se ven marcas de las huellas dactilares, de la persona que hace 1500 años la hizo, ¿no? Cómo van quedando la impronta. No es una autoría porque nunca se firmaron las tasas, pero queda la impronta del artesano. Claro. Oíme, Karina, y perdón, no, que le quería preguntar, cuando tenés varios colores, ¿usás una piedra para cada color para que no se empaste con el otro color? Por ejemplo, la obra que tenés atrás tuyo, que tiene varios colores. No, las voy limpiando. Lo que sí tengo es una gran cantidad de piedra, es como mi herramienta especial. Entonces cuando realizo una pieza grande, esa pieza tiene casi 1 metro de altura, tiene un montón de años. Tengo piezas con superficies más planas, ¿no? Para no rayar, que no quede la marca, la hendidura, que no genere una hendidura, digamos, en la pieza que aún está húmeda. Utilizo la superficie de la piedra que mejor se adapta a la forma. Entonces tengo piedras grandes, lástima que no tengo ninguna acá, y algunas muy pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, cuando es un rostro, con un detalle muy pequeño, incluso en mangadas, ¿no? En mangadas con una caña,
pegadas y con un manguito, ¿no? Para poder manipular piedras muy chiquitas. Karina, te sigo preguntando en el mismo rango de las preguntas que están acá, y lo que les quería proponer es que estas personas que hicieron estas preguntas, que la primera fue Cristina, después Mónica pregunta ¿a qué temperatura cocinas los engobes? Susana Beatriz pregunta, dice, ¿que horneen engobe a 900 grados depende del tipo de arcilla? Es una pregunta. Tengo un horno eléctrico, horneo a 980 y a veces queda perfecto y a veces me come el bruñido o el engobe. Si estas personas, Susana, Beatriz, quieren sacarse, desmutearse el silencio y reforzar la pregunta cuando termine de Karina, pregunten ahora, en este momento, estas 3 personas que nombré. Sí, Karina, contestales nomás. Sí, tiene que ver con la temperatura de las piezas originarias y de las arcillas que uso son arcillas rojas, son depósitos secundarios, es decir, no son arcillas cauliníticas, ¿no? No son arcillas blancas, que requieren más, o están formuladas para otras temperaturas, o las que se compran están formuladas, ¿no? En la naturaleza son arcillas puras y que requieren de temperaturas muy altas para hacer el proceso de sinterización, para transformarse en cerámica. Las arcillas que yo junto, como les decía, ha sido arrastrada por ríos, posiblemente que tengan millones de años, han sido redepositadas y luego la lluvia las vuelve a lavar y vuelvan a depositarse una vez más, entonces tienen muchos elementos agregados que hacen que la temperatura a que funden sea menor. En algunos casos menos de 1000 grados. Por ejemplo, la arcilla de Cafayate se derrite completamente a 1000 grados. Queda como un charquito completamente fundida. Entonces yo horneo a temperaturas entre 900 y 950 por este tipo de materia prima que utilizo. Y había una pregunta que, alguien que preguntaba si los engobes no se... con el paso del tiempo no se dañaban al no usar fundente, y la respuesta es no. Fíjense que las piezas arqueológicas tienen 2000 años, ¿no? Las hay hasta 2000 años, en Ecuador 3500 años, ¿no? Y muchas de estas piezas pintadas han sido parte de ajuares o de ofrendas funerarias, entonces se han mantenido preservadas de la acción medioambiental porque han estado dentro de tumbas y están en perfectas condiciones. Y me olvidé otra pregunta. Había una consulta de Mariel Tarela que sí, sobre es el difícil signo, de responder, que me pregunta qué me parece más adecuado, si hablar de culturas originarias, prehispánicas. Eso es un dilema. Yo hace cantidad de años que estoy dudando y corrigiéndome a mí misma, ¿no? Ahora he optado por hablar de culturas originarias de América, ¿no? Para no hacer alusión a Colón, o a que sea pre-Colón, ¿no? Pero bueno, me cuesta un poquito porque cuando trabajo con piezas arqueológicas, o sea, técnicamente lo que se está produciendo hoy día es bastante diferente a lo que se hizo en el pasado, ¿no? Como les comentaba, muy poca gente utiliza las técnicas de los engobes, entonces a veces trato de, no sé bien cómo distinguirse, decir originaria actual, arqueológico, para no entrar en un, no sé, no quiero ser irrespetuosa y a la vez no hay como una terminología entendible por todos, así que permanentemente, cada vez que digo prehispánico me estoy cuestionando si es el modo correcto o debería haber otro, ¿no? Sí, por ahí eso es algo que las agrupaciones más indigenistas o llamadas indigenistas por ahí puedan saberlo, ¿no? A veces uno pretende que cualquiera pueda tener una respuesta a estas cuestiones, digamos, vos estás dedicada a esta materia, pero es como no hablar por los otros, ¿no? O sea, como que... Sí, es difícil. Claro.
Sí, Y sí, en mi sí, sí. caso, cuando utilizo, por ejemplo, un término que bueno, las comunas indígenas acá en la zona utilizan es ancestral, pero en mi caso es difícil también usarlo porque no tengo ancestros, Claro, digamos, de estas regiones, ¿no? claro. Entonces, trato de ser respetuosa y estoy permanentemente viendo cuál sería el modo adecuado, ¿no? Cuál sería la terminología correcta. Claro. Acá hay Mariel, te preguntaba, ¿querés, Mariel, hacerle vos la pregunta sobre el símbolo? Porque había un símbolo de una pieza que no sé cuál es la pieza, por ahí vos, Mariel, ¿te la acordás? Sí, yo quiero, sí, ¿cómo estás? Y del Hola, tema de los Karina. materiales. Bueno, hermoso, hermoso, hermoso todo, hermoso. Voy a hacer cortitas y preguntar a los demás. De la pieza de las ensoñaciones de las mujeres, tenía un simbolito abajo. ¿Qué significa ese simbolito? Pues me imagino que no es algo que está puesto así, porque sí. No, lo tomé de una urna funeraria santamariana, ¿no? Que es la Santa Mariana Hoyocabil, que es el nombre originario de este valle, digamos, en la lengua cacán, que es una lengua muerta en la actualidad. Y que, bueno, cuando entra en las primeras misiones jesuíticas, cuando se empiezan a asentar en estos valles, le cambian el nombre al valle y lo llaman Valle de Santa María. Y los arqueólogos finalmente definen la cultura santamariana, pero en realidad son nombres que no tienen que ver con la cultura originaria. Estas primeras piezas, urnas funerarias que yo mostré, que posiblemente, pero en arqueología, cuando se trata de cuestiones simbólicas, estamos hablando de un terreno donde nunca podemos hacer una afirmación. Posiblemente se traten de representaciones de mujeres vestidas con la vestimenta andina, ¿no? Con un diseño que identifica a la cultura y quizás también a grupos familiares. Entonces yo tomé un símbolo de una urna y le estoy como dando una identidad. Además de ser mujeres, son mujeres indígenas, ¿no? Esto viene también, es interesante porque he tenido el gusto de conocer a algunos artistas aquí en Santa María y con respecto a lo contemporáneo y a mi búsqueda de intentar de despegarme un poco de hacer réplicas y generar otro tipo de imágenes, él me aconsejaba que elimine todo tipo de símbolo y para mí es imposible, ¿no? Entonces lo puse igual, ¿no? Digo, bueno, es una mujer indígena, ¿no? Tiene algo que le da una identidad. Y los escalonados posiblemente tengan que ver también con el paisaje de montaña, ¿no? Porque hay como una repetición del escalonado en este tipo de diseños. Y seguramente me estoy olvidando de algo, pero no me acuerdo ahora. Hay Lo como conceptual. en las culturas antiguas en América hay como ciertos símbolos que se repiten, ¿no? Se repiten algunos animales de poder o poderosos como los jaguares, las águilas o los búhos y las serpientes. Eso lo encontramos de norte a sur. Recuerdo que Mariel te había preguntado algo relativo, no sé si Mariel ya está ahí para que repitas la pregunta, respecto de cuando vos incorporás estos materiales en estas obras más contemporáneas que hiciste. ¿Estás por ahí, Mariel? Estoy acá, sí. Ahí está. No recuerdo exactamente la pregunta. Sí, ¿qué significa? Bueno, ¿cuál es el sentido? Claro, bueno, muchas gracias. Otra pregunta puede ser. ¿Cuál era el sentido digamos, que tiene para vos en esta concepción amplia de tu obra, incorporar otros materiales para, digamos, ese ensamblado a qué necesidad responde, digamos? ¿Se entiende? Capaz que a una necesidad permanente mía de cambio, soy bastante inquieta desde chiquita. Entonces, como tengo siempre en paralelo muchas búsquedas y me disperso mucho, ¿no?
como esto mismo de aprender a construir, o sea, bueno, ahora puedo construir una casa con mis manos, ¿no? Aprender a trabajar con la huerta, con las plantas. Cuando empecé a construir, bueno, desde chiquita también mi papá era chacarero, mi familia trabajaban en el campo y toda mi familia de origen británico hacían mecánica, reparaban sus propias máquinas. Entonces yo me crié un poco dentro de los talleres mecánicos de mi abuelo y mi papá, entre los motores. A los 18 años corrí en auto, bueno, he hecho cantidad de cosas, he hecho escalada, he hecho buceo, no me acuerdo mucho, danza, patinaje, bueno, me dispersé mucho también. Y entonces manejo todo tipo de máquinas, menos la soldadora muy poquito, pero sí manejo. Esto, ahora que construimos la casa, manejo taladro, amoladora, trompo de albañil. Y estoy fabricando muchas cosas para mi casa, muebles, camas. La cama que dormimos la construimos nosotros. Y un día preparo hormigón, entonces un día digo, bueno, ¿por qué no hago unos tótem o hago algún tipo de cosa? Ya que manejo los materiales y las máquinas, y me puse a construir unos tótem protectores que los pobres están metidos como en unas latas de pintura y con hormigón para darle peso, y los tengo afuera en el monte, en distintos lugares. Pero bueno, sí. En realidad tengo muy poca formación en artes plásticas, que me vendría súper bien, porque mi cabeza siempre está como enfocada más de lo mismo, y me encantaría tener la capacidad de hacer otro tipo de obra. Los que siguen son, bueno, Alejandra, que quería hacerte una pregunta, después viene Romina, que hizo una pregunta por el chat, y Sandra, que se las pueden hacer directamente, pero empezamos con Ale. El micrófono, Sí, Ale. te tenés que habilitar el micrófono. Ahí va. Hola Karina, ¿qué tal? Hola, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Yo lo que te quería preguntar, lo que he notado, es que, a ver si es así, por un lado haces obra y por otro las réplicas, pero me da la impresión de que tu obra es tu obra, más allá de que esté inspirada en todos esos conocimientos que vos tenés de la arqueología y de lo que has visto, pero pienso que es tu obra así, ¿o no? ¿Entiendes? Sí, siempre Sí. tiene, no sé, es como un hijito, ¿no? Ustedes que hacen obra, para uno es como un hijo, ¿no? Una obra. De todos modos, algo que me pasa a mí es que no me enamoro de las cosas que hago. Siempre estoy más interesada en seguir investigando que en los objetos que puedo generar. Y tengo muy pocas cosas porque he regalado todo. A lo largo de mi vida, cada vez que venía una persona de visita y le gustaba algo, era... Y bueno, me encuentro con que a esta altura tengo incluso pocas fotos de las piezas que he hecho. Pero no me enamoro porque, qué sé yo, por ejemplo, yo siempre, en lo precolombino, otra de las cosas es que la escultura, bueno, yo les contaba que no es en bulto, sino que siempre es hueca, y generalmente son vasijas escultóricas. Entonces, durante mucho tiempo yo hago vasijas con un antropomorfa, animales, pero siguen siendo vasijas. Esta serie de mujeres, en realidad yo quería eliminar el asa, el pico, y entonces tengo que someterme a hacer horneadas y perforar la pieza en otro lugar y ver cómo se va a comportar en el horno. Tenía un poco de miedo de que el fuego entre y haga como una pequeña cámara en la cabeza y estalle, pero arriesgué igual, ¿no? Son piezas de 70 centímetros más o menos de alto, y digo, bueno, arriesgo, y si me da ganas de probar, abro el horno y le tiro un montón de cosas, de palito encima, para ver qué colores salen. No, trato de no apegarme tanto a los objetos, digamos. Y había una chica que preguntaba sobre hornos. Sí.
En realidad el hornito mínimo que tengo ahora está hecho con adobe crudo, pegado con tierra, y es un horno simple, ¿no? Con una cámara de cocción y una entrada para leña, no tiene cenicero, es un horno muy básico, pero bueno, funciona bien. Romina, Me están recomendando que tengo que tener otros hornos, ¿no? Incluso Guille, mi pareja, que sabe construir hornos de tipo de tiro indirecto, catenarios, y eso siempre me dice que, no sé, las condiciones del clima en esta región, al ser tan seca y la leña estar tan seca y las piezas se secan mientras uno las construye, entonces uno tiene que adaptar el ritmo a otros tiempos, ¿no? A veces incluso mientras uno pega un chorizo, hay que estar bañando con agua la pieza. En algunos momentos del año es tan árido que se va secando mientras uno levanta. Todo lo contrario a la pampa húmeda, que uno puede estar un mes con una pieza antes de terminarla. Y eso hace que yo puedo hornear una pieza de 70 centímetros en 3 horas y media. La leña, el algarrobo, palitos mínimos de tamaño, es tanta la cantidad de calorías que tiene ese tipo de madera dura que tengo que tener mucho cuidado. Al fuego lo tengo fuera del horno por lo menos por 2 horas porque levanta a 100 grados en minutos. Y bueno, y rompe un poco con la teoría de la cocción, de tratar de subir 100 grados por hora, ¿no? A mí primero me costaba, pensaba que iba a explotar todo, porque cuando me daba cuenta ya estaban al rojo. Antiguamente yo horneaba mirando el color de las piezas, por el color del humo, pasando la mano sobre el horno. Ahora uso un pirómetro. Cuando quiero, digamos, ahorrar leña, tengo un tester, es un pirómetro a pilas, y bueno, voy cada tanto, tomo una medida. Antiguamente digo, bueno, hace 10 años trataba de hornear a la tarde para poder ver la coloración de las piezas y ver a la noche, ver el punto donde estaban al rojo vivo, y cortaba la cocción cuando la pieza estaba del mismo color que las brasas, que es un rojo intermedio, no es un rojo bordón ni un rojo muy anaranjado, digamos. Ahora lo estoy haciendo con el pirómetro. Bueno. Te aburguesaste. Acá Mónica quiere preguntar sobre engobes y cocinando. A ver, sí, podés hablar, Mónica. Buenas tardes, Karina. Me encanta esto. La verdad que estoy re feliz de estar en este grupo. Te encontré y bueno, acá estamos. Yo quería consultarte sobre los engobes. Vos nos decías que los preparás con óxido simplemente y así lo pasás, o sea, diluís con agua y nada más. Se me hace la idea de que, por ejemplo, cuando nombraste sobre la gelatina, ¿será que extraes de las pencas con los engobes? ¿Sería una cosa así, cumpliría la función como de un CMC? Claro, sí, es lo mismo. Y otra cosa, y los óxidos que usás, ¿los calcinás antes o los usás así, digamos, como vienen, crudos, brutos? Mira, la naturaleza, por ejemplo, la gama de los rojos es muy fácil de encontrar, porque uno puede llegar a encontrar pequeñas concreciones de hierro muy puras. Lo mismo, por ejemplo, el blanco es arcilla blanca. Con caulinística o no, caulín puro o no. A veces evito un poquito usar el caulín puro porque justamente al ser tan puro tiene un grado de contracción menor en el secado, y aplicado sobre una arcilla roja que sí contrae, tiende a craquelarse. Entonces trato de usar una arcilla blanca y eventualmente un poquito de caulín.
Y el negro lo estoy comprando óxido de manganeso y de cromo porque me cansé de buscar y después, bueno, me puse a hablar con un amigo que es geólogo y en realidad para obtener algunos pigmentos se requiere un proceso minero. No es un color que uno lo encuentre directamente en la naturaleza en un estado puro, sino que requiere un proceso de calcinación. La calcinación lo que hace es estabilizar el color. Y bueno, en el caso del manganeso creo que es un mineral llamado pirolucita, entonces no lo podía obtener y finalmente lo tengo que comprar. Y como te decía, es por ejemplo, una arcilla en estado de barbotina, roja, y un 30%, 20% de óxido. Para generar el engobe. Si uno lo deja un tiempito, que genere un poco de bacteria, que se pudra, o poniéndole un poquito de de la savia de algún cactus, mejora, ¿no? Mejora la adherencia. Ajá. Pero podés o no, hay gente que, por ejemplo, envejece con una gota de almíbar, un poquito de miel, CMC, bueno. Sí, lo comercial, lo industrial, digamos. Y, Sí, por sí. ejemplo, Cerveza. todas estas piezas son piezas ornamentales. Y en caso que hiciéramos algún utilitario, A ver ¿no? si se ve. Ah, qué hermoso. Ah, mira qué linda. Sí. El color Hermoso. natural de la arcilla, bruñida, muy bien bruñida por dentro para cerrar los poros. Como en baja temperatura no va a haber una cristalización, es a fuerza de bruñir, y también se puede hacer un curado después de la cocción con cera de abejas. Ah, con cera de abeja. O sea, Cera de calentás el abeja. recipiente y la cera y pasás. Sí, sobre todo si es para beber, ¿no? Para comer no es necesario, con el bruñido está bien y se va a ir impermeabilizando con el uso. Bien, ¿y eso lo horneas más o menos a cuántos grados para el utilitario? ¿Qué es? Lo mismo, 900 grados, pero lo que te comentaba, una arcilla de estas características tiene un punto más bajo de transformación. Entonces, es una pieza relativamente dura. Si vos horneas con una arcilla comercial de tipo Tincar blanca, por la fórmula, por el modo como está formulada y las características de esa arcilla, va a necesitar más temperatura. En esta arcilla que tienen tantas impurezas, con menos temperatura ya ocurre la transformación. No lo puedo, bueno, no se escucha. Sí, se escucha. Y tiene agua. Y el espesor finito es por pellizco, pellizcando, ¿no? Es una bolita de barro y la técnica de pellizco. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora es agua, pero también la uso para té, mate cocido, café, los mates. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta referida a los engobes? Sí, claro. Bueno, ya que estamos en el tema. Karina, quería saber bien el negro, el engobe negro, porque yo lo hacía, ahí te había mandado la pregunta, yo lo hacía antes con óxido de cobre. Después me enseñaron a hacerlo con óxido de manganeso. A mí me gusta el negro que sea bien negro, no que quede arratonado, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo preparás vos, el engobe negro? Tenés que usar preferentemente una arcilla oscura, ¿no? Una arcilla roja, entonces ya tenés una base oscura. Sí. Y manganeso y un poquito de óxido de cobre. No sé, por ejemplo, 6 cucharadas, en proporciones, 6 cucharadas de arcilla roja, 3 de manganeso y 1 de cobre. Y con eso vas a tener un negro oscuro, o un pigmento bajo cubierta, de color negro. Perfecto. Si usás solamente el manganeso, te va a dar un color marrón. Claro.
Bueno, muchas gracias, Karina. Pero cuando termine esto, para poder darle toda mi atención. Bueno, acá ya no hay Cayendo preguntas tierra, en el... me aporrié, me desconcentré. De ¿Alguien todo está para hablando? Me parece que no está hablando con el grupo. Puede ser Graciela, me pareció escuchar tu voz. Bueno, pero no era. No, no, ya está silenciado, yo lo silencié. Bueno, muy bien. José pregunta cómo obtener un engobe azul. Perdón. Ah, el Y ahí engobe azul. Tiene que recurrir a un pigmento bajo cubierta de color azul. Sí, porque con un óxido no creo. Al azul. No, tendría que recurrir, puede hacer cualquier gama de color usando pigmentos calcinados o cubierta. El azul también puedes hacer una pátina con cobalto. Sí, lo que pasa es que en tan baja temperatura el cobalto va a dar negro, no va a dar color azul. Sí. Sí, es También va a obtener un negro bien oscuro. Sí. Sí, Marita, podés preguntar. Hola, gracias. Karina, te quería preguntar que hoy vi un video de un mexicano de la zona, creo, de Paquiné, que hacía sus engobes, pero una vez que primero pasaba una lija, después pasaba agua, después pasaba un poquito de aceite. Me llamó la atención, nunca había visto ese tipo, pero le quedaban fantásticos, fantásticos, fantásticos. Eso, si querías, y después empezaba a pintar sobre eso, y quedaba hermoso. Quería saber si me podías hablar un poquito más de ese tipo de técnica. Te Gracias. puedo hablar, pero toco de oído y por lo que he leído nada más. No he tenido oportunidad de conocer estaba Rosángela en la reunión, que ella sí estuvo en un pueblo que se llama Mata Ortiz, cerca de Chihuahua, en el norte de México. Lo que ellos trabajan es, bueno, construyen a mano y esperan que la pieza se seque y luego la lijan completamente. Y están utilizando en realidad el grafito, pintan con grafito, es como preparan de forma líquida, lo preparan y bruñen con un cuerito o una franela, y sobre eso, sobre esa superficie negra, pintan con engobe y hornean a muy baja temperatura. Son horneaditas a cielo abierto, la pieza sobre una base y unas pocas maderas, ¿no? Por lo cual son horneadas quizás 600 grados, 700, y quedan impresionantemente brillosas, ¿no? Pero el Las aceite... piezas arqueológicas de esa región, una de los modos de generar líneas muy finitas era pintando con una fibra vegetal, que es como una especie de paja, ¿no? Machacada, y producir esa era la técnica antigua. Actualmente no sé exactamente con qué tipo de pincel están haciéndolo. Este ceramista usaba pelo de persona, de su nieta, pero lo que me llamó la atención es cómo pasaban aceite para hacer una capa previo a colocar el engobe. No sé si es aceite o, como te digo, es alguna mezcla con grafito. Después te paso el video, que la Sí, verdad... los conozco, bueno, porque de este... Pero los conozco, pero también es muy difícil que quieran contar los secretos, ¿no? Pero normalmente se muestran los videos, pero no... ¿Sí? ¿Hay alguien que conozca? ¿Puedo opinar? Sí, de México. Sí. Adelante, Salvador. Bueno, el acabado que se le da es, primero, el lugar tiene unas tierras hermosas y cuando se termina la pieza ya seca, se lija, se quitan todos los rasguños, cualquier cosa que haya, cualquier imperfección. Entonces, se le pone el aceite. Hay quien usa manteca, etcétera, etcétera. Pero el aceite mineral, el que usan para los niños, es bueno.
se le da una pasada, se espera a que medio se seque, que medio se absorba, y enseguida de eso viene el agua. Yo quiero pensar que esa capa de aceite impide que se fugue el material para otro lado. Se bruñe. Una vez bruñido, sobre ese bruñido se pinta. Y igual que en todas las civilizaciones, son tierras locales, o ahora que hay en cerámica los colores, ¿no? Los pigmentos, es lo mismo, es exactamente lo mismo. En Tlaquepaque tienen una técnica muy parecida, y hacen lo que es la tierra sigilata, hacen un engobe muy ligero, y cuando terminan de pintar le dan un baño líquido con eso. Y pues hombre, ahí está, ¿no? No es el hilo negro, es usos. Y sí, efectivamente, las quemas son alrededor de 600 grados, porque si se sube un poquito más, se va el brillo del bruñido. Bueno, gracias. Voy a intentar viajar a México ni bien pueda. Estoy desde hace poco conectada con un ceramista de Tonalá, que es otra región productora de una alfarería maravillosa, así que si es posible voy a intentar en el futuro próximo, voy a intentar hacer un viaje a México. Así que muchas gracias. Necesitas traer una pistola porque no sueltan secretos. Sí. Es cierto. Recuerdo que vino, ahora no me va a salir un nombre, un ceramista en uno de los encuentros en Avellaneda, que prometió durante toda la semana que en la charla del último día iba a contar su secreto de los engobes maravillosos, y eso nunca sucedió. O sea, fue muy maravilloso verlo, pero estaban en sus frasquitos y no hubo caso. Me parece pasa que... lo mismo con algunos ceramistas de los más reconocidos de Perú, que no enseñan, ¿no? Siempre que tengan un mínimo de alumnos cercanos que continúen su tradición, estarían, qué sé yo, en su derecho, entre comillas, ¿no? A mí me parece que es muy importante acá la escuela que hizo Emilio Villafañe con la Escuela de Cerámica de Avellaneda, de tratar de abrir el conocimiento para quien lo quiera disponer, y verdaderamente eso hace que cada uno después se transforme en un gran artista o no, o en un gran artesano o no, pero dependiendo de sus propias habilidades y destrezas, y no de esconder un secreto de una determinada técnica, ¿verdad? Quisiera agregar un poquito más al respecto de esos engobes. Regularmente el engobe es una pasta que se puede tocar, que se puede sentir, es un lodo, vamos a decir así. Pero el uso de esa famosa tierra sigilata, vamos a hablar de que tiene una, ¿cómo se llama esto? Los que fueron a la escuela, la gravedad específica, creo que por ahí va. En eso está el secreto de muchas aplicaciones, porque según la sigilata es de 1.12, 1.15, pero si nos vamos a 1.08, yo recién haciendo esos experimentos encontré que al bañar una pieza cruda con ese engobe, queda al secar como si queda cenizo, no sé si se entienda la palabra, queda ligeramente cubierta, no en su totalidad. Grueso ese engobe,
y va siendo mejor, más rápido, más fácil. Pero sí, definitivamente es prueba y error. A mí me llevó 10 años porque no encontraba yo el secreto, y bueno, dándole y dándole hasta que al fin encontramos el secreto, que no es tal, es cosa de trabajar, ¿no? Así es, así es. Bueno, la verdad les agradecemos mucho a todos, por supuesto, en especial a Karina. Ha sido una hermosa charla y todos nos quedamos, y bueno, vos ya lo habrás ido viendo por el chat, que todos te felicitan y están con ganas de ir a hacerse una residencia allá en Yocabil. Así que tenés que preparar y aprovechar la pandemia para hacer muchas habitaciones, que allí iremos todos. Realmente sos muy generosa, Karina, y te agradezco en nombre del CAC que hayas estado y que hayas compartido todo esto con nosotros. Perdón, Belén, quería preguntarle a Karina nada más. ¿En qué época Sí, de la... Susana, Sí. bueno, esa pregunta vos la habías hecho, Sí. la habías hecho, pero la idea, perdón, que por ahí alguno quiere que se queda con alguna pregunta más. Ahora Karina te va a responder las épocas del año en las que está habilitada la residencia, que también, bueno, a Karina la encuentran fácilmente, se lo preguntan por chat personal, digamos, ¿no? Por internet, por Facebook y todos los Instagram. Y Karina ahora le dice, pero digamos, lo cerramos porque es interesante que se queden con preguntas y que se queden con ganas de seguir ahondando, y que bueno, y que vayan a visitar la Karina, por supuesto, que la verdad que a todos nos ha generado muchas ganas de hacer eso, pero queremos poder despedirnos con una foto de todos saludándola a Karina y agradeciéndole. Así que Karina, contanos esto último que preguntó Susana y así hacemos la foto y nos saludamos entre todos. No estoy muy segura cuál era la pregunta. El horario, las fechas del año en el que haces las residencias, las épocas del año en las que se puede ir a visitar. Bueno, los cursos intensivos que en realidad son de 6 días, la idea es hacerlos en vacaciones, en enero y febrero, y durante en el transcurso del año las residencias, ¿no? Ir programando distintas actividades. Pero bueno, estamos supeditados a las novedades, ¿no? De cómo vendrá el 2021, así que ni bien sepamos, si es posible, reactivar las actividades, voy a estar publicándolo por lo menos con 2 meses de anticipación, o 3. Preferiría con más tiempo, pero este año es inusual, así que voy a estar publicando por Facebook, por Instagram. Para las mochilas. Bueno, muy agradecida por compartir con ustedes, por la invitación. Gracias, Elena. Un abrazo grande. Chao, Karina. Chao, Karina. Bueno, un aplauso y gracias, Karina. Chao, Anita. Chao. Los que saben hacer unas fotos. Chao, Karina. Chao, gracias. Gracias. Vamos a aplaudir.